Revela el plan divino. Transforma tu vida en un minuto de oración y fe sagrada. Cumplida en el tercer año de Joacim, rey de Judá, Israel se encontraba sumido en la oscuridad, cargando el peso de la opresión egipcia. Las sombras se alzaban sobre el pueblo, mientras el clamor a Dios resonaba en sus corazones afligidos. El eco del sufrimiento se dirigía hacia el cielo, invocando a aquel que había hecho un pacto con sus antepasados, con la esperanza de que el tiempo de su liberación se acercara. En medio de este caos, un hombre llamado Moisés vivía en el exilio, alejado de su hogar, en el desierto de Madián, donde las arenas parecían hablar de su soledad. Pastoreando las ovejas de su suegro, su vida reflejaba el aislamiento de un hebreo con un destino marcado por su pasado. Sin embargo, aquel día, una llama ardiente lo llamó desde las profundidades de su ser, una zarza que ardía sin consumirse, un espectáculo sobrenatural que hizo que su corazón latiera con una combinación de temor y asombro. Moisés, Moisés, resonó una voz, poderosa y suave. Fue el Señor quien lo llamó. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído su clamor. La atmósfera se tornó palpable, como un aire cargado de expectativas. Moisés, titubeante, respondió: ¿Quién soy yo para ir ante Faraón? Abrumado por la cruz que llevaba en su pecho, recordando sus fracasos, pero Dios, en su gracia infinita, le aseguró: Yo estaré contigo, revelando un plan divino que lo llevaría de regreso a Egipto, hacia el pueblo que tanto anhelaba liberar. Mientras, Israel seguía prisionero, sufriendo bajo el yugo egipcio, su clamor resonando en cada rincón del desierto. El momento había llegado. Accesos de valentía empujaron a Moisés hacia la corte de Faraón, donde las primeras palabras de aquel líder hebreo comenzaron a desatar el cumplimiento de la promesa divina. Las plagas llegaron como heraldos de un juicio inevitable. El agua convertida en sangre, la invasión de ranas y langostas, desafiando el poder del rey. Pero Faraón, endurecido, se resistió, convirtiendo el enfrentamiento en una batalla no solo de voluntades, sino entre el Dios de Israel y los ídolos de Egipto. Con cada plaga se apretaba el nudo del sufrimiento. Entonces, un clamor elevado al cielo rompería la opaca neblina de la noche egipcia. La última plaga, un grito desgarrador que no solo marcaría la muerte de los primogénitos, también cumpliría el deber sagrado del Creador. La sangre del Cordero Pascual marcaría las puertas de los hebreos, liberándolos del juicio, mientras el lamento de Egipto resonaba con la potencia del desasosiego. Entonces, el amanecer del día prometido llegó. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La travesía hacia la libertad no hacía más que comenzar. Moisés se erguía en la vanguardia, guiando a su pueblo hacia la orilla del Mar Rojo, cuando de repente, el agua se dividió, formando un camino milagroso. Los corazones heridos de Israel se unieron en un grito de fe y desesperación, aferrándose a la esperanza de una transformación. Su identidad pasaría de la esclavitud a hijos de Dios, mientras el canto de alabanza resonaba en la inmensidad del desierto. El pasado se cerraba tras ellos dejando solo el eco de una nueva vida por delante. ¿Cómo se desarrollará el plan de Dios en las vidas de su pueblo hoy? Los desafíos que enfrentan moldearán su fe, en laicidad de la liberación siempre presente en la historia del pueblo elegido. Mientras las aguas del Mar Rojo se cerraban detrás de ellos, la libertad recién adquirida llevaba en su aliento tanto júbilo como incertidumbre. Israel se encontró en el camino hacia el desierto, una vasta extensión que se alzaba bajo el sol radiante, un terreno donde la prueba se abrazaría con la promesa de un futuro. El pueblo miraba a Moisés, ese líder elegido, quien había guiado su fuga de la opresión. Sin embargo, internamente, el pueblo cargaba miedos y preguntas sobre lo que el futuro les depararía. ¿Qué haremos ahora?
Murmullos de inquietud surgieron en medio de la multitud. La libertad no era un destello efímero, debían caminar por la senda de lo desconocido. El desierto sería un lugar de transformación. Cada paso sería una oportunidad para conocer al Dios que los había liberado. Moisés, consciente de la angustia colectiva, buscó consuelo en la voz de Yahvé. En ese momento, Dios pronunció su palabra. He aquí, yo he hecho al pueblo de Israel un pueblo grande, y lo guiaré a la tierra prometida, que fluye leche y miel. Las palabras del Señor resonaron en su corazón, trayendo alivio. No teman, porque estaré con ustedes. El viaje no fue sencillo. En el tercer día de su travesía, la dicha se transformó en desasosiego. Al llegar a Mará, el agua que encontraron era amarga. El pueblo comenzó a murmurar contra Moisés, preguntándole por qué les había traído a un lugar donde no podían saciar su sed. ¿Acaso hay agua para nosotros en el desierto?, gritaban, el eco de la desesperación colisionando con sus esperanzas. Moisés clamó al Señor, buscando dirección en el momento más crítico. Fue entonces cuando Dios le mostró un árbol en la orilla, un símbolo del poder redentor que estaba por manifestarse. «Echa esa madera en las aguas», ordenó el Señor. Así lo hizo Moisés, y cuando la madera tocó las aguas amargas, éstas se convirtieron en dulces. «Soy el Dios que sana», proclamó Dios con autoridad. «Si escuchan mis mandamientos y guardan mis estatutos, no traeré sobre ustedes las enfermedades que traje sobre los egipcios, porque yo soy Yahvé, su sanador». Los corazones de los israelitas fueron renovados, y una melodía de alabanza emergió una vez más en sus labios, recordándoles la fidelidad de aquel que les había liberado. Mientras avanzaban, se encontraron con la escasez. El hambre pronto se hizo sentir, y el clamor por comida atravesó el campamento. Otra vez, el temor tomó forma. ¿Acaso Moisés nos ha traído aquí solo para morir de hambre?, preguntaban, sin recordar los milagros que ya habían presenciado. Pero el Señor, en su amor inagotable, estaba preparando otra sorpresa. «Escuchad, mañana haré llover pan del cielo», declaró Dios. Los israelitas se hicieron eco de su promesa, expectantes ante la inminente provisión divina. Así, en la mañana siguiente, al despertar, el suelo estaba cubierto de un maná fino, como copos de escarcha. «¿Qué es esto?», se preguntaron asombrados. «Es el pan que el Señor les da para comer». La provisión de Dios, dulce como la miel, se convirtió en un símbolo de su sustento eterno. El camino a la tierra prometida continuaba siendo impetuoso, lleno de desafíos, pero Dios estaba presente en cada dificultad. En el corazón de cada situación adversa, había una revelación sobrenatural aguardando. Con cada paso del viaje, Israel no solo se estaba dirigiendo hacia una tierra, sino hacia la intimidad de conocer a Dios, hacia la confianza colmada de su provisión. ¿Acaso no era este su designio desde el principio? Mientras la nube guiadora se elevaba, un nuevo ciclo de revelación y dependencia comenzaba a desarrollarse. Y así, una nueva pregunta se asomaba en el horizonte. ¿Qué más tiene Dios preparado para su pueblo en este desierto? ¿Cómo el afán del sacrificio y la fe darían paso a una renovación que transformaría sus corazones, llevando a un cumplimiento más profundo del plan divino? Las respuestas estaban por llegar, y la expectativa vibraba en el aire, llenándolo con el aroma de una esperanza viva. El sol se alzaba con fuerza sobre el desierto, y el pueblo de Israel avanzaba por el terreno árido con la mirada fija en el horizonte inmutable. A medida que avanzaban, la sensación de hambre y desasosiego se intensificaba. Cada día, el maná caído del cielo alimentaba sus cuerpos, pero no satisfacía los anhelos profundos de sus almas. En medio de este escenario, Moisés se sentó ante la tienda del encuentro, buscando consejo del Señor. La voz de Dios le llegó clara y resonante. «Díganles a los hijos de Israel que yo soy el Dios que proviene, y que les probaré para que aprendan a depender de mí. Moisés, ve, y recuerda la promesa. Yo soy el que soy. Espérame, porque en el desierto se manifestará mi gloria». Con renovada determinación, Moisés se levantó y fue a buscar al pueblo. «Hermanos, escuchen», proclamó. «El Señor nuestro Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. No solo en el maná, sino en su providencia divina.
en sus caminos. Pero a medida que sus labios pronunciaban palabras de aliento, la inquietud de su pueblo reverberaba en el aire. ¿Por qué no nos trajiste a una tierra de abundancia?, preguntaron unos. Otros murmuraban. Extrañamos la comida que teníamos en Egipto. La amargura de los recuerdos pasados aún los apresaba y ensombrecía el futuro. Justo en ese momento, el viento del desierto sopló con un propósito inusitado, levantando polvo a su alrededor. Y fue en esa atmósfera cargada de expectativa que Dios habló desde la nube. Acerquémonos a la tienda de encuentro. Allí les enviaré lo que han pedido. Los israelitas, intrigados, fueron a la tienda donde Moisés se encontraba de rodillas, levantando sus manos al cielo. La nube se tornó más densa, y un silencio sagrado envolvió el campamento. Escuchen, dijo Moisés, el Dios de sus ancestros escucha su clamor. Entonces, un estruendo resonó, y desde el cielo, una bandada de codornices cayó, cubriendo el suelo. Comerán carne hasta saciarse, prometió el Señor. La sorpresa y el júbilo se mezclaron con un asombro reverente. El pueblo, atónito ante la manifestación de la provisión divina, rápidamente se apresuró a recoger. Mientras los israelitas recogían las aves, Moisés recordó la advertencia del Señor. No recojan más de lo que necesitan, porque cada mañana habrá suficiente maná y carne para todos. Pero el deseo de acaparar se alzó en algunos aún temerosos de no tener suficiente. Al siguiente día, vieron que lo que sobraba estaba lleno de gusanos y apestaba. Esa lección caló hondo en sus corazones. Aprendieron que en el desierto no solo se trataba de la provisión física, sino de la lección espiritual de confiar plenamente en Dios, el proveedor. La fidelidad de Dios brillaba luminosa entre ellos, incluso en sus pruebas. Con creciente comprensión, comenzaron a ver que cada desafío, cada escasez, era solo una oportunidad para experimentar la grandeza del cuidado que su rey les ofrecía. Mientras se desvanecían las dudas y los temores, se llenaban de una renovada esperanza. Los días transcurrieron, y en medio del desierto ardiente, el pueblo de Israel empezó a cantar cánticos de alabanza. Las voces se unieron, resonando con nuevos cantos que hablaban de la adoración a su Dios que proveía y sanaba. Pero como con cada historia escrita por la mano divina, este capítulo estaba lejos de concluir. En las profundidades de su desierto, un nuevo misterio aguardaba. ¿Cuáles otras pruebas estaban diseñadas para forjar un pueblo que iba a recibir la herencia prometida? La sensación de lo sobrenatural crecía, y el deseo por conocer más del propósito divino se palpaba en el aire. Las palabras del Señor volvían a resonar en la mente de Moisés. Les enseñaré a confiar en mí, así como yo soy fiel. Y con cada paso adelante, el pueblo se adentraba más en el propósito del Señor. ¿Qué más les revelaría en los días por venir? La guía del Dios eterno apenas comenzaba a desplegarse en su viaje hacia la tierra prometida. En los días que siguieron, la jornada se tornó cada vez más intensa para el pueblo de Israel. Pasaba el tiempo, y aunque habían cambiado su lamento por alabanzas, aún quedaban en sus corazones ecos de insatisfacción. Se encontraban entre el vasto desierto y el recuerdo de Egipto, un lugar que les había ofrecido seguridad, aún con su cautiverio. A medida que caminaban, las dudas volvían a surgir. Un día, mientras Moisés ascendía a la montaña de Sinaí, buscando otra vez la dirección del Señor, el pueblo se reunió en la base de la montaña. Su preocupación era palpable. ¿Dónde está Moisés?, se preguntaban unos a otros. El temor comenzaba a infiltrarse en sus corazones como una sombra. La calidez del sol se convirtió en el frío de la incertidumbre. Hemos estado demasiado tiempo sin nuestro líder, murmuraron algunos. Tal vez debamos hacernos un Dios que nos conduzca, algo que podamos ver y tocar, propuso Aarón, el hermano de Moisés, presionado por el clamor del pueblo. Un escalofrío recorrió su espíritu, sintiendo el peso de la responsabilidad. Mientras los israelitas ofrecían oro y joyas, formando un becerro de metal, las palabras del Altísimo resonaban en la mente de Moisés desde lo alto de la montaña. Yo soy Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 22. El clamor de la adoración equivocada subía como un incienso desagradable ante la presencia de Dios.
El corazón de Moisés se partió al escuchar cómo el pueblo, que apenas días atrás había visto la gloria y la provisión divina, ahora caía en la oscuridad de la duda. Dios, en su soberanía, le advirtió a Moisés de lo que sucedía. Ve y desciende, porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Éxodo 32:7. Con una mezcla de preocupación y determinación, Moisés descendió de la montaña llevando las tabletas del pacto, escritas por el dedo de Dios. Al llegar al campamento, su corazón se llenó de tristeza al ver la escena de idolatría. Vio al pueblo danzando y celebrando ante el ídolo, ajeno a la ira de su creador. La luz del amor divino que una vez brilló en ellos ahora se opacaba con una sombra de rebelión. Moisés, ¿por qué no los has guiado adecuadamente? Resonaban las voces de los que aún añoraban la seguridad del pasado, y sin embargo, él se mantuvo firme, recordando la promesa de Dios. El Señor es lento para la ira, y grande en misericordia. Salmo 103:8. Clamó a Dios intercediendo por su pueblo, como un padre que ama a sus hijos extraviados. Mientras alzaba su voz al cielo, implorando perdón por el pueblo, sucedió algo extraordinario. La nube de la presencia de Dios se tornó más densa. La gloria del Altísimo estaba a punto de manifestarse una vez más. Y Moisés sintió el peso del propósito divino sobre él. El pueblo ha pecado gravemente, dijo Dios a Moisés desde la nube. Pero tú, mi siervo, verás mi gloria. Escríbeme nuevas tablas, porque mi pacto con ellos no se ha terminado. A pesar de su infidelidad, en el desierto hay un camino nuevamente a la redención. Éxodo 34, 1, 2. El pueblo, aún sin saberlo, se acercaba al umbral de un nuevo pacto de gracia. La lección aún no había terminado. Con cada pecado y cada rebelión, Dios tejía un plan de salvación más espectacular que cualquier otro que pudieran imaginar. La providencia divina y la enseñanza de Moisés continuaban a través de sus pruebas, forjando en ellos un futuro de esperanza. La historia estaba apenas empezando a escribirse, y los caminos del desierto llevarían también al cumplimiento de promesas, al borde de la tierra de abundancia. Y en el corazón del pueblo, un nuevo susurro de fe comenzaba a tomar forma. Esperen, porque el Dios que promete es fiel, y hay un plan mayor que aún se revelará en medio de sus dificultades. ¿Quién entre ustedes está listo para enfrentar el desafío y ver la mano de Dios trabajar en medio de sus pruebas? Cuando Moisés regresó al campamento, las nuevas tablas en sus manos eran un recordatorio tangible de la misericordia de Dios. La ira divina aún latía en el aire, pero también había un hilo de esperanza. Se acercó al pueblo, cuya celebración idolátrica se detuvo de golpe ante la potente autoridad de su presencia. Encuadrando la escena, el puente entre el cielo y la tierra sostenido por un rayo de gloria y un torrente de indignación. ¿Qué es esto que han hecho?, gritó Moisés, su voz resonando con poder. Se hizo un silencio sepulcral, pues los corazones de los hombres eran pesadumbres. Aarón, temeroso por el peso del juicio que se cernía sobre ellos, intentó justificar la traición. El pueblo me pidió un Dios, y yo solo respondí a su necesidad. Moisés, con la angustia en sus ojos, no pudo contener sus lágrimas. El Dios que los sacó de Egipto es el único digno de su adoración. Ustedes han roto el pacto, y esa es una ofensa que no se puede ignorar. La montaña de Sinaí pareció temblar bajo los pies de Moisés, como si la tierra misma respondiera al testimonio de la traición. Sin embargo, en medio de ese caos, se escuchó la voz de Dios. Moisés, yo iré contigo. Pero este pueblo debe saber que el camino al perdón no es fácil. Deberán enfrentar las consecuencias de su desobediencia. La mirada sabia de Moisés se encontró con la de su hermano Aarón. Un sentimiento de compasión lo cegó momentáneamente. No solo era la incredulidad la que había llevado a su pueblo a esto, sino el mismo miedo que habían sentido en el desierto. Quizás, juntos podamos buscar la manera de restaurar lo que se ha perdido, susurró Moisés, recordando el corazón del Dios que siempre ofrecía redención. Recojan aquellos que son fieles, los que todavía creen en el Dios poderoso que les trajo hasta aquí, ordenó Moisés. Así, los levitas se unieron a él, armados no con espadas, sino con la fe renovada en un Dios que podía restaurar aún lo que había sido quebrantado. Aquel día se produciría una separación entre lo santo y lo profano, y Moisés, como portavoz de Dios, llamaría al arrepentimiento y a la búsqueda de la reconciliación. Los vientos del desierto soplaron con fuerza,
trayendo consigo aromas de mirra y alabanza, mientras el pueblo temía por su futuro. Hoy es un día de elecciones, proclamó Moisés. A quien ustedes decidan servir, allí está su redención. Comenzaron a afinar sus voces en una súplica colectiva, uniendo sus corazones en una sola melodía. Oh Señor, perdona nuestras transgresiones, y límpianos de nuestra maldad. El estruendo del cielo se volvió palpable, y la nube de la gloria de Dios descendió sobre el campamento, moviéndose con gracia como un susurro amoroso. Aquel era el mismo Dios que había recorrido el mar y liberado a su pueblo, que ahora se disponía a imbuirles con un nuevo pacto de gracia. Escribe estas palabras, porque con ellas estableceré mi relación con ustedes nuevamente, ordenó Dios a Moisés. Echaré mi mano sobre ustedes y los guiaré, si caminan en mis estatutos, prometió el Señor. La certeza de que el plan divino se entretejía en su desobediencia, sembró en el pueblo una atmósfera de anticipación. Con corazones contritos, se unieron en un clamor colectivo hacia un futuro posible. Mientras la gloria de Dios iluminaba el desierto desolado. Y así, hermanos y hermanas de Israel, la pregunta resonó en el aire. ¿Están dispuestos a seguir caminando hacia la tierra prometida, aún en medio de su incredulidad? Una nueva oportunidad había brotado. Un plan de restauración donde la gracia superaría la traición. En el fondo del corazón de este pueblo de Dios, un nuevo susurro se estaba formando. Esperen, porque el camino se está despejando. La redención está a la vuelta de la esquina, y la promesa de haber sido llamados a ser un pueblo especial se manifestará en una forma gloriosa. Así concluyó este episodio, pero ¿cómo se desvelará el siguiente paso del plan soberano de Dios, quedaba aún por descubrir? Las nubes se cernían pesadamente sobre el campamento de Israel, mientras la gloria de Dios se manifestaba aún entre ellos. El silencio se rompía solo por los murmullos de un pueblo ansioso y atormentado. Moisés, con las nuevas tablas bajo su brazo, se había retirado hacia el monte una vez más, buscando al Señor en la misma tierra, donde antes había recibido instrucciones para guiarlos. Señor, clamó Moisés con fervor, tu pueblo ha pecado en grande manera. Si no vas con nosotros, no nos dejes avanzar. Necesitamos tu presencia para hacer luz entre las naciones. Dios, cuya voz resonó como un estruendo de trueno y un suave susurro, respondió. He escuchado tus súplicas. Mi gloria no se apartará de ti, Moisés. Sin embargo, la iniquidad de este pueblo requiere una purificación. Así, Moisés descendió una vez más. Al llegar al campamento, vio que aquellos que habían escogido servir al Dios vivo, estaban de pie en un círculo de santidad. ¿Acaso comprenderán el costo de su desobediencia? Pensó para sí mismo. Su corazón se llenó de compasión. Los levitas se reunieron en torno a él, ansiosos por descubrir su destino. ¿Qué nos pide Dios, hermano?, preguntó uno de ellos con voz temblorosa. Estamos llamados a ser su ejército, para limpiar el campamento y restaurar nuestra relación con él, declaró Moisés. La determinación brilló en sus ojos, así como el fuego sagrado que danzaba alrededor del altar. Los que están dispuestos, pasen a mi lado y levanten su mirada hacia el cielo. Hoy combatiremos por la gloria de Dios. Con fiel obediencia, los levitas se alinearon junto a su líder, formando un frente poderoso en medio de la confusión. El pueblo observaba, con una mezcla de temor y esperanza, la determinación que llenaba el aire. El arrepentimiento puede traer restauración, resonó Moisés, y la fe ofrece un camino hacia el perdón. Al caer la noche, el fuego del altar chisporroteaba frente a ellos, reflejando un resplandor que sería el símbolo de la reconciliación. Moisés se arrodilló en oración, su corazón clamando al cielo por gracia. Cuando levantó su rostro, el viento trajo consigo un mensaje claro como el cristal. Soy el gran yo soy, y mis promesas jamás fallarán. Preparemos el camino para el nuevo pacto. El pueblo, viendo la seriedad de aquel momento, comenzó a clamar en unidad. Oh Señor nuestro Dios, límpianos, renueva nuestro corazón y guía nuestros pasos. Sus voces se alzaron en clamor, resonando a través del campamento como el eco de latidos nuevos. Dios, escuchando la súplica colectiva, levantó la vara de su gloria y envió una nube de su presencia, cubriendo el altar. Al instante, una sacudida de poder recorrió la tierra, recordándoles que su pacto no era solo palabras, sino una realidad de vida. En aquel instante,
Moisés entendió que aunque el camino hacia la redención era arduo, la promesa de una tierra fluyendo leche y miel aún los aguardaba. Las cartas de un nuevo comienzo estaban sobre la mesa, y el pueblo, aunque quebrantado, se hallaba en la senda de transformación. Dios está haciendo algo nuevo, murmuró Moisés al pueblo. Hoy hemos sido perdonados, pero deben guardar este pacto y mantenerse fieles hasta la meta que nos aguarda. La noche se cerró con un brillante amanecer en la distancia, y una sombra de expectativa se fijó en el corazón de Israel. Esperen, porque el camino se está despejando, y un sacrificio perfecto está en camino. La verdadera redención no solo está en su futuro, sino que se acerca en formas que jamás imaginaron. Una revelación formativa que resonaba en sus espíritus, dejando la pregunta en el aire. ¿Estás listo para el nuevo pacto que cambiará el destino de tu vida? Con el primer rayo del amanecer, la luz comenzó a despojarse del velo de la noche, y el campamento se llenó de un brillante resplandor dorado. Los murmullos de los israelitas se tornaron súplicas fervientes, mientras el eco de la gloria de Dios aún vibraba en el aire. Moisés, sintiendo la carga de su pueblo en su pecho, se dirigió nuevamente hacia el altar donde la nube sagrada había descendido. Allí, la atmósfera estaba impregnada de un profundo sentido de reverencia. «Escuchad, oh pueblo de Israel», clamó Moisés, su voz resonando con autoridad divina. «Hoy es el día en que el Señor renueva su pacto con nosotros. Él nos ha purificado de nuestras transgresiones, pero debemos andar en su camino». Los levitas, armados de fe, se encontraban expectantes, sus corazones palpitando con la necesidad de consolidar su compromiso. Entre ellos, Eleazar, un joven levita, lo miró con devoción. «Moisés, ¿cómo podremos mantenernos firmes en medio de la tentación?» «Vestíos de la armadura de Dios», respondió Moisés, «que con la verdad y la justicia seremos guardados. Nuestras vidas deben ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Él, pues sólo así nos sostendremos en este nuevo viaje». En ese momento, una luz chispeante descendió del cielo, tocando el altar con tal fuerza que el pueblo, asombrado, retrocedió. Era un signo del favor divino, una manifestación de que Dios realmente estaba dispuesto a ser el refugio y fortaleza de su pueblo. Moisés, al ver la reacción del pueblo, comprendió que su fe debía ser fortalecida. «No temáis, porque el Señor va delante de nosotros. Olvidadnos las obras pasadas, pues Él hace cosas nuevas. Mirad. Lo que suceda hoy será recordado a las generaciones futuras. Este es el momento que marcará el comienzo de un nuevo capítulo, el que llevará a los fieles hacia la tierra prometida». Mientras hablaba, Moisés sintió una conmoción en su corazón. Dios le recordó a su siervo que el verdadero propósito de su mandato era un sacrificio mayor, uno que ellos aún no comprendían del todo. Una sombra se cernía sobre su entendimiento, la sombra de un sacrificio que había de venir, quien traería una redención eterna. Y así, mientras Moisés transmitía el mensaje de esperanza, el pueblo comenzó a experimentar convicciones profundas en sus corazones. Se levantó un clamor de adoración y penitencia que dirigía sus almas hacia un mismo propósito: restaurar su relación con el Dios de sus padres. «Dios es constante en su misión», decía Moisés, «y esta es solo una sombra de lo que está por venir. Uno vendrá, un gran Redentor, que traerá el verdadero perdón, y en él se completará la justicia y el amor de Dios». El pueblo se unió en ferviente oración. El viento suave trajo consigo palabras que resonaban en el fondo de sus corazones. «El sacrificio perfecto se acerca, preparaos. El final de estos sacrificios diarios es un tipo de lo que está por llegar». La anticipación creció, así como la revelación divina florecía sobre ellos. Moisés sabía que su llamado era preparar el camino hacia algo mucho más grande de lo que ellos podían concebir, y que a través de su obediencia, una herencia de fe sería legada a sus descendientes. Mientras el sol ascendía en el cielo, Moisés miró hacia el horizonte, sintiendo un fuerte peso en su corazón. ¿Qué sacrificio les espera?, resonó en su mente. Una inquietante pregunta que dejaba ver el grandioso plan de Dios, realzando la urgencia de permanecer fieles y expectantes por los caminos que aún no habían sido revelados. Moisés, aún sintiendo la fuerza de su llamado, fue arrastrado por la corriente poderosa de la revelación que se desbordaba en su corazón.
En su mente, las imágenes de los antiguos patriarcas y las promesas de Dios se entrelazaban, dándole una certeza tremenda de que la historia del pueblo de Israel se estaba acercando a un punto culminante. Esa mañana, como las primeras luces daban paso al sol, Moisés se adentró en la presencia divina. Con la brillantez del cielo como telón de fondo, se preparó para recibir instrucciones adicionales. En ese instante, la voz del Señor se hizo oír como un rugido silencioso, llenando el aire con un sentido de gravedad majestuosa. Moisés, dijo el Eterno, prepáralos, porque estoy por iniciar un camino de revelación y redención que cambiará el curso de la historia. Los labios de Moisés se secaron de temor reverente, pero la certeza lo empoderaba. Habla, oh Señor, que tu siervo escucha. Se lanzó a través del viento, su corazón ardiente por la incertidumbre de lo que vendría. Convoca a los ancianos de Israel, y diles que los guiaré a través de mares y desiertos, y a cada paso les mostraré mi poder, ordenó el Señor. Ellos deben estar preparados para las pruebas que se avecinan, pues el engaño del enemigo les acechará. Pero así como he estado con ellos en el pasado, estaré con ellos en el futuro. Un murmullo de anticipación comenzó a circular entre los israelitas, y Moisés sabía que era hora de actuar. Se volvió hacia el pueblo, y con firmeza les dijo: Vuestro Dios es un Dios celoso. No lo olvidéis. Él está en medio de nosotros, buscando corazones enteros. Preparemos nuestros corazones y nuestras almas, y guardemos los estatutos que el Señor nos ha señalado. Pero mientras su voz resonaba, un escalofrío recorrió el campamento. La atmósfera cambió, como si un velo oscuro hubiese caído momentáneamente sobre la asamblea. Los ojos de Moisés se posaron en Eleazar, que, entre las sombras de la multitud, parecía vislumbrar algo más profundo. ¿Qué es esto, Eleazar?, preguntó Moisés, notando la inquietud en su semblante. Mi corazón me dice que la aproximación a lo que se nos ha prometido también traerá consigo capítulos de dolor y desafío, replicó el joven levita, su fe firme, pero su rostro blanquecino. ¿Cómo podremos reaccionar ante las pruebas que Dios ha preparado para nosotros? ¿Dónde hallaremos la fe suficiente? Moisés se sintió conmovido por la sinceridad de su amigo. Nuestra fe será probada, pero en cada prueba hay una oportunidad de ver la mano de Dios, y a través de cada desierto, su gloria se manifestará. El sacrificio de los fieles será el aroma agradable a sus ojos. Con una solemne reconvención, Moisés llevó a todo el pueblo a la orilla del campamento. Hoy, sellaremos nuestra disposición para seguir al Señor en la incertidumbre. Levantemos nuestras manos hacia el cielo, y clamemos: Señor, háblanos. Guíanos en este camino oscuro que se abre ante nosotros. Así, mientras clamor se levantaba, una presencia palpable llenó el lugar, reforzando su promesa de acompañarlos en cada paso. La nube sagrada se movió de la tierra, elevándose y extendiéndose sobre el campamento como una manta protectora, generando susurros sagrados entre la multitud. El Señor había estado preparando a su pueblo, y ahora avanzaba hacia una revelación mayor. Las puertas se abrirán, pensaba Moisés, con el corazón palpitante. La voz del Señor resonó de nuevo. Prepárense, porque en un momento que no esperan, la gloria de mi salvación será manifestada. Uno vendrá y cambiará todo. El sacrificio perfecto se acercará, y con él, la liberación eterna. Mientras el eco de su promesa atravesaba los corazones de los israelitas, la expectativa creció en cada espíritu. La sombra de un sacrificio mayor nublaba el horizonte, tejiendo almohadas de esperanza en medio de las inquietudes. Así, el viaje apenas comenzaba, y la revelación divina susurraba: La historia de mi redención está lejos de terminar. Las palabras del Señor resonaban aún en el corazón de Moisés, impregnando cada rincón de su ser con un ansiado fervor. Aquella promesa de liberación era como un manantial de esperanza que brotaba sin cesar, llamando a su pueblo a la fe y al compromiso, pero también a la preparación ante lo que estaba por venir. En medio del bullicio del campamento, Moisés tomó a Eleazar por un brazo con firmeza, sintiendo el peso de la responsabilidad que recaía sobre él. Hijo de mi amigo, lo que se avecina exigirá más que meras palabras. Debemos unir nuestras fuerzas y elevar un clamor que estremezca el cielo. Eleazar asintió, su espíritu renovado por el ardor de su líder. ¿Qué haremos, Moisés? Necesitamos no solo entender la promesa,
sino también cómo dar el primer paso hacia ella. Las palabras de Eleazar provocaron en Moisés una claridad divina. Llamemos a los ancianos, y juntos, busquemos el rostro del Eterno. Debemos ser un solo corazón y una sola voz, fuertes en la oración y en la súplica. Convocó a los ancianos de Israel con fervor, y pronto un grupo de líderes se reunió ante él. Sus rostros reflejan la inquietud del pueblo. El eco de la promesa era un faro, pero el camino hacia ella parecía cubierto de sombras. Con la respuesta de Dios resonando en su interior, Moisés habló con vigor. Hermanos míos, en este día, el Señor nos llama a prepararnos, no solo para lo que vendrá, sino también para enfrentar las pruebas y desiertos que nos aguardan. Si caminamos juntos en fe, veremos la liberación que ha prometido. Los ancianos se miraron entre sí, y uno de ellos, llamado Yetro, se atrevió a preguntar: ¿Y qué medidas tomaremos para asegurarnos de que nuestro pueblo esté listo para lo que vendrá? Nos ocuparemos en la oración y en el arrepentimiento, contestó Moisés. Cada familia debe consagrarse al Señor, preparar los corazones, y estar listos para seguirlo en la unificación. El sacrificio inicial será nuestra entrega, y de este acto de fe surgirán las fuerzas necesarias. Entonces, juntos levantaron sus rostros hacia el cielo, y un profundo silencio envolvió al campamento mientras clamaban a Dios. Cada palabra, cada susurro era un eco de deseos de purificación y entrega, mientras el viento comenzaba a soplar suavemente, llevando sus peticiones al trono de la gracia. Señor Dios, escucha nuestra voz, suplicó Moisés. Estamos dispuestos a seguirte, a tomar cada paso a tu lado en este plan de redención. Te pedimos valentía y fe. Manifiesta tu poder entre nosotros. Al instante, la nube sagrada comenzó a descender aún más, envolviendo a la congregación en una intensidad espiritual palpable. Entre susurros, una presencia profunda se adueñó del aire, como si el cielo estuviese estirando su mano hacia la tierra. Vean, el Señor está aquí, dijo Eleazar, los ojos brillantes de reverencia. Es el tiempo del cumplimiento y de la restauración. Así, mientras permanecían juntos, Moisés sintió que una nueva revelación se levantaba en su corazón. Un futuro lleno de gloria y sufrimiento se vislumbraba, y la comprensión se asentó en él como un yugo. Así dice el Señor: vendrá el momento de una nueva alianza, un pacto inexpugnable, donde su sangre será el sacrificio suficiente para todos. Mientras la luz del sol se desvanecía, dejando una atmósfera de misterio en el aire, Moisés entendió que lo que estaban por atravesar no solo era una historia temporal, sino que se entrelazaba con la eternidad. El sacrificio perfecto estaba en la línea del tiempo, y estaban siendo preparados para ese encuentro trascendental. Las revelaciones del Señor palpitaban en el aire como un retumbar de tambores, llenando sus almas con la certeza de que el tiempo de los anuncios grandes y maravillosos se acercaba. Con la anticipación latiendo en sus corazones, Moisés terminó su oración con fervor. Te honramos, Dios de nuestras promesas. Así como prometiste, ven a nuestra ayuda y sé nuestra guía aquel día. Esa noche, bajo las estrellas, Moisés contempló las constelaciones destellantes, un recordatorio de la grandeza de Dios. Sabía que, con cada paso que dieran hacia el cumplimiento de la promesa divina, la historia de su redención se escenificaría en un despliegue glorioso. Un susurro cruzó su mente. Las llaves del reino se están entregando, sorprendentemente, a un tiempo fijado por Dios. Lo que está por venir cambiará no solo su historia, sino toda la humanidad. Las primeras luces del día se asomaban sobre el vasto desierto, y el campamento de Israel despertaba lentamente, aún envuelto en la bruma de la revelación divina. Moisés, sintiendo la fuerza del llamado de Dios en su espíritu, reunió a su pueblo en un lugar central. La expectativa cargaba el aire, y se podían escuchar susurros sobre los días venideros, sobre cómo el Eterno había prometido llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. Moisés, ¿qué es lo que nos depara el futuro?, pregunta uno de los ancianos, su voz temblando con la mezcla de esperanza y miedo. Hoy, el Señor nos convoca a prepararnos para ver su gloria, respondió Moisés con convicción. Él manifestará su poder de manera extraordinaria, pero debemos estar listos para caminar en fidelidad. Necesitamos comprender que nuestras elecciones en este desierto son cruciales.
Mientras se levantaban las manos al cielo, una nube de gloria comenzó a descender sobre ellos, cargando cada corazón con una sensación de asombro. Era una manifestación tangible de la presencia de Dios, y el pueblo se postró en tierra, sintiendo el temblor divino que vibraba en sus almas. Así dice el Señor, resonó la voz de Dios desde la nube. No solo les guiaré a la tierra prometida, sino que también estableceré mi pacto con ustedes. Recuerden que soy Yahvé su Dios, el que los ha sacado de la esclavitud. Los murmullos de júbilo se extendieron entre el pueblo. Sabían que estaban bajo un pacto eterno, y que la fe de sus antepasados los acompañaba. Pero pinchando la emoción, la conciencia de la obediencia resonaba en sus mentes. Prepárense, porque lo que está por venir demandará sacrificio, advirtió Moisés, su voz llena de autoridad. La travesía hacia la tierra prometida no será fácil, pero su costo es pequeño en comparación con el regalo de la libertad que recibirán. La jornada siguió, con cada paso resonando en el desierto como un compás hacia el cumplimiento divino. En cada rincón, podían sentir la tensión entre la promesa y los desafíos que enfrentaban. Cuando llegaron a la siguiente parada, las aguas de Refidim se presentaron ante ellos, pero no había nada que beber. ¿Por qué Dios nos ha traído a este lugar?, clamaron algunos, recordando el agua dulce que habían dejado atrás en Egipto. La frustración y el miedo comenzaron a enredarse en sus corazones como una densa niebla. Moisés, ¿acaso estamos condenados a morir de sed en este desierto? La pregunta fue un eco de angustia dentro del campamento. Moisés, sintiendo el peso de la presión, se retiró a buscar dirección del Señor. Se postró en oración, y en su espíritu sintió que Dios le decía: Ve y golpea la roca en Horeb, y de ella saldrá agua, y el pueblo beberá. Con la instrucción divina resonando en su corazón, Moisés se levantó, su fe renovada. Llevando consigo la vara de Dios, se dirigió a la roca sagrada. Una multitud expectante lo rodeó, los rostros llenos de necesidad y desesperación. Escuchen, oh pueblo, el Señor tiene un mensaje para ustedes. Él es el proveedor, el Dios que nunca falla, proclamó Moisés con autoridad. Al golpear la roca, el agua fluyó abundante, cubriendo la tierra seca y refrescando a su pueblo sediento. Un gran clamor de alabanza estalló en la multitud. «El Señor es nuestra provisión», gritaban mientras el líquido vital llenaba sus cántaros y corazones. Pero en el fondo de su espíritu, Moisés sabía que este milagro era solo un adelanto de algo mucho más grande. «Hay un nuevo pacto que se acerca», pensó, recordando las palabras susurradas por Dios acerca de un sacrificio mayor. Uno que ofrecerá agua viva, que saciará la sed eternamente. A medida que avanzaban por el desierto, un nuevo dilema espiritual emergía entre ellos. La lucha constante entre la fe y la incredulidad parecía manifestarse en discusiones sobre el maná y la carne que el Señor les había proporcionado. Las promesas de la tierra prometida ahora parecían un eco distante. Se organizó una reunión en la tienda de encuentro. Moisés, lleno de determinación, encadenó la atención de su pueblo. «Hermanos, ¿acaso olvidan la fidelidad del Señor? Él nos ha sustentado y guiado, incluso cuando nuestras dudas lo retan». «Pero, Moisés», interrumpió una voz desde la multitud, «la carne y el maná son insuficientes para saciar nuestro hambre de verdad. ¿Acaso hay algo más por venir?». Moisés sintió el desafío en las palabras de su pueblo y se preguntó: ¿qué más hay en el corazón de Dios para este pueblo que clama en su necesidad? De repente, la nube que cubría el campamento se tornó más densa, y un silencio profundo cayó sobre todos los presentes. Era un momento cargado de expectativa. «Prepárense, porque el Señor está a punto de hablarles», dijo Moisés, en una voz reverente. En ese preciso instante, la voz del Señor resonó nuevamente desde la nube. «Yo soy el pan de vida», proclamó, y un escalofrío recorrió los corazones en el campamento. «Prometo que quien venga a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás». La claridad de la revelación comenzó a iluminar la oscuridad en los corazones del pueblo. «Dios está hablando de algo más grande», pensó Moisés. «Este es solo el principio de su plan, un plan que llevará a su pueblo a la redención a través del sacrificio perfecto». Los murmullos de la multitud se convirtieron en cánticos de alabanza, anticipando el futuro. Se unieron en adoración, y sus voces se elevaron hacia el cielo. «Gracias, oh Dios,
por las promesas de vida eterna. Anhelamos ese pan que tú has prometido. Así, un nuevo sentido de esperanza floreció entre ellos. La travesía única de su nación hacia la libertad y el pacto divino estaba intrínsecamente ligada al sacrificio que se avecinaba. La revelación de un futuro grandioso se entrelazaba con su camino presente, y la expectativa de un cambio absoluto vibraba en el aire. Con cada paso, más allá de sus incertidumbres, la historia de su redención continuaba tejiéndose. Hallarán la verdadera libertad en el espejo de este sacrificio que se aproxima, susurró Dios en el silencio. Sería un camino que los llevaría a descubrir la esencia de la gracia en medio del desierto, entre la prueba y la promesa. Una conexión con el divino que abriría las puertas a su destino. ¿Están listos para seguir adelante y abrazar lo que Dios tiene preparado? Resonó la última pregunta en el corazón de Moisés, mientras miraba a su pueblo, levantando sus manos, formando un coro de adoración a su Dios fiel. El sacrificio perfecto les espera, y con él, la liberación que jamás podrían imaginar.